Bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a emprender un análisis riguroso, un examen propiamente filosófico de la democracia. Este es, con toda seguridad, el sistema político más celebrado y extendido de nuestro tiempo. Pero nuestro propósito no será quedarnos en un mero recuento de sus logros. Por el contrario, nos adentraremos en su misma arquitectura conceptual, para interrogar sus riesgos inherentes, para desvelar aquellas tensiones que, como veremos, la habitan desde su mismo nacimiento. Para comenzar, es de justicia partir de una base común, de un reconocimiento que es prácticamente innegable. La democracia es el sistema que, en el imaginario colectivo, asociamos con la libertad, la igualdad y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Sus éxitos históricos, desde la antigüedad hasta las complejas sociedades contemporáneas, son la piedra angular sobre la que se edifican muchos de nuestros estados. Es, en definitiva, y por méritos propios, nuestro ideal político por defecto. Ahora bien, la tarea fundamental de la filosofía es, precisamente, la de cuestionar aquello que damos por sentado, lo que parece evidente. Y por esa razón debemos formular la pregunta que guiará todo nuestro análisis. ¿Esta arquitectura política, a pesar de sus innegables e inmensas virtudes, es verdaderamente infalible? ¿O acaso esconde en su propio mecanismo, en su propia lógica interna, la semilla de su posible corrupción? Esta es la cuestión central que vamos a explorar. Para abordar esta indagación con la claridad y el rigor que merece, he decidido estructurar esta exposición en tres grandes momentos. En primer lugar, exploraremos los riesgos que emanan de la propia naturaleza del poder democrático. A continuación, cambiaremos el foco de atención hacia los peligros que este sistema puede llegar a suponer para el propio ciudadano. Y finalmente, cerraremos nuestro análisis examinando lo que, paradójicamente, constituye su mayor fortaleza, su inigualable capacidad para la autocrítica. Comencemos, pues, por el poder. La democracia, en su esencia, no es otra cosa que una forma de distribuirlo y de ejercerlo. Y es precisamente en ese núcleo donde encontramos dos de sus vulnerabilidades más notables y estudiadas a lo largo de la historia del pensamiento. Me refiero a la demagogia y al dominio de las mayorías. En una democracia se gobierna a través del convencimiento, de la persuasión. Pero ¿qué ocurre cuando la habilidad para convencer se divorcia de la verdad o se desvincula de la razón? Es entonces cuando emerge la demagogia, el arte de los charlatanes, un escenario donde no triunfan las mejores ideas o las propuestas más sólidas, sino las promesas más efectistas, los eslóganes más simples y los discursos más incendiarios. Esto no es una mera abstracción. Pensemos, por ejemplo, en promesas electorales que son deliberadamente irrealizables, diseñadas no para la deliberación racional, sino para apelar a la emoción cruda, al miedo o al resentimiento. Eso es, exactamente, la demagogia en acción. Y no debemos pensar que esta es una preocupación reciente. De hecho, se trata de una de las críticas más antiguas y profundas a este sistema. Los mismos fundadores de la filosofía occidental, Platón en su República y Aristóteles en su Política, observaron con una lucidez que todavía hoy nos asombra cómo el gobierno del pueblo podía degenerar con suma facilidad en el gobierno de los sofistas, es decir, de los manipuladores de la palabra y de la opinión pública. El segundo gran riesgo inherente al poder democrático es, si cabe, más sutil y estructural. La legitimidad de este sistema se basa en la regla de la mayoría. Pero esto nos enfrenta a un dilema formidable. ¿Qué protege a las minorías de una mayoría que puede ser permanente? Este fenómeno es lo que pensadores posteriores como Alexis de Tocqueville denominaron de forma muy gráfica la tiranía de la mayoría, un escenario en el que la voluntad del mayor número puede, de forma perfectamente legal, aplastar los derechos y las legítimas aspiraciones de los demás. Este gráfico ilustra el problema con una crudeza puramente matemática. Si nos atenemos a un nivel estrictamente numérico, un 90% de la población puede, en teoría, anular de forma sistemática los intereses del 10% restante. Si no existen protecciones constitucionales firmes, como una Carta de Derechos Fundamentales o tribunales independientes, este grupo minoritario carece de mecanismos efectivos para defenderse, convirtiendo la democracia, paradójicamente, en un posible instrumento de opresión. Bien, una vez que hemos analizado los riesgos que se alojan en la estructura del poder, descendamos ahora al nivel del individuo. ¿Qué peligros específicos puede generar la vida en democracia para el propio ciudadano? Vamos a centrarnos en dos tendencias especialmente preocupantes: la deriva hacia la uniformidad y el fomento de la apatía política. La igualdad es, sin ninguna duda, una de las mayores conquistas morales de la democracia. Pero, si se interpreta de forma errónea, puede acabar convirtiéndose en su contrario, la uniformidad. El riesgo latente es que la presión social por ser iguales nos conduzca a rechazar la excelencia, la diferencia, la originalidad, promoviendo así una cultura de la mediocridad donde todo aquello que se sale de la norma es observado con recelo. Se corre el riesgo de construir una sociedad que, en lugar de liberar el potencial de cada individuo, lo aplana en nombre de una igualdad mal entendida.
El otro gran peligro para la vitalidad cívica nace de la propia arquitectura de nuestras democracias, que son fundamentalmente representativas. Al delegar el poder en unos pocos elegidos, la intervención del ciudadano medio en la vida pública a menudo se ve reducida a un único acto, un acto que además está cada vez más espaciado en el tiempo, el de depositar un voto en una urna. La consecuencia de esto sigue una lógica que es casi una ley de la gravedad política. Una intervención ciudadana tan limitada genera, casi de forma inevitable, un distanciamiento creciente entre los representantes y los representados. Se instala en la sociedad la sensación de que, una vez emitido el voto, la capacidad de influencia real desaparece hasta la siguiente convocatoria electoral. Y esa sensación, esa distancia, es el caldo de cultivo perfecto para la indiferencia y, en última instancia, la apatía política. Por supuesto, existen otros mecanismos de control y participación. La opinión pública, el derecho a la manifestación, la huelga, son sin duda herramientas vitales garantizadas por la libertad de expresión. Sin embargo, muchos analistas señalan que estos instrumentos son, por su propia naturaleza, fundamentalmente reactivos, no proactivos. Es decir, suelen ser una respuesta a decisiones ya tomadas y a menudo resultan insuficientes para corregir un distanciamiento que, como hemos visto, es de carácter estructural. Después de este recorrido por las zonas de sombra de la democracia, sería fácil caer en el pesimismo, pero es justo aquí, en el momento en que confronta a sus propios demonios, cuando el sistema democrático revela su mayor y más singular fortaleza. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, la increíble fuerza que reside en su capacidad de autocrítica. Porque la respuesta que la propia tradición democrática ha dado históricamente a sus fallos no ha sido nunca su abandono, sino una exigencia radical, la necesidad de más y mejor democracia. La solución a los males del sistema no pasa por tener menos participación, sino por lograr una participación más profunda, más consciente y mejor distribuida a lo largo de toda la estructura social. Y esto no es una mera declaración utópica, se traduce en propuestas muy concretas que se debaten hoy en día. Por ejemplo, exigir una mayor democracia interna en los partidos políticos, que al fin y al cabo son la principal puerta de entrada al sistema. O fortalecer las instituciones locales, los ayuntamientos, acercando el poder a la ciudadanía. Y, por supuesto, explorar las inmensas posibilidades que ofrece la era digital para la participación, como los presupuestos participativos en línea o las plataformas de consulta ciudadana, que pueden complementar el voto tradicional. Y esta es la idea final, y quizás la más importante de todas. La democracia es el único sistema político que no solo permite la crítica en su seno, sino que la necesita para poder evolucionar. El hecho de que hoy podamos mantener esta conversación, aquí, analizando sus riesgos sin temor, es la prueba definitiva de su salud y de su fortaleza. Sus peligros no son por tanto su sentencia de muerte, son en realidad la oportunidad permanente que nos ofrece para debatir, para reformar y para pulir el sistema en una búsqueda constante de una forma cada vez más idónea de convivencia. Concluyo, por tanto, no con una respuesta cerrada, sino con una pregunta abierta que nos interpela a todos. Si aceptamos que la democracia no es un destino final al que ya hemos llegado, sino un proyecto en perpetua construcción, si entendemos que no es un sistema perfecto, sino perfectible, la pregunta ineludible que se nos plantea es: ¿cuál es entonces nuestra labor como ciudadanos en esa tarea incesante de mejorarla? Muchas gracias.